Hoy la iglesia nos invita a celebrar una memoria interesante que en realidad pues no aparece en la liturgia, pero sí se puede celebrar porque es una advocación que tuvo su momento en la historia, que sí lo sigue teniendo actualmente, que es la Virgen de la Medalla Milagrosa. Interesante en qué contexto aparece esta medalla, porque en el año 1689 la Virgen María se había aparecido a Santa Margarita María de Alacoque, había pedido esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pidiendo, por ejemplo, que el sábado se hiciera la adoración de la hora santa. ¿Por qué? Por una forma de dedicarnos a la oración, porque Jesús nos ama tanto, Él nos ha abierto su corazón, pero muchas veces nosotros no nos entregamos a la oración. ¿Cuántos de nosotros rezamos aquí todos los días? A lo mejor llevas tiempo de no rezar. Y entonces, en 1689, la Virgen María se le aparece a Santa Margarita de María Alacoque y le pide que hable con el rey. El rey Luis, no me acuerdo si era Luis XVI o algo así, en esa época, o Luis XIV. En todo caso, era uno de esos reyes franceses. Le pide que el rey consagre su familia, su escudo y toda Francia al Sagrado Corazón de Jesús. No se sabe qué pasó. Parece ser que Santa Margarita habló con su director espiritual, que fue el que dio a conocer todas estas apariciones del Señor Jesús, del Sagrado Corazón, pero parece que no le dijeron nada al rey. El rey, en cierto momento, estaba viviendo una vida muy disipada, de poca oración, de muchas fiestas, de cuestiones, pero había muerto la primera reina, se casó otra vez y la otra reina como que lo estaban llevando por un buen camino de fe. Sin embargo, no hicieron la consagración en ese momento. Y la advertencia de la Virgen María era que si no se hacía la consagración, vendrían grandes males para Francia. Y esos grandes males llegaron. En 1789 se dio la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se mataron a muchos obispos y sacerdotes. Se cerraron las iglesias, se prohibieron los sacramentos, se robaron las propiedades de la iglesia. O sea, como todas las revoluciones, nunca las revoluciones son buenas, siempre hacen mucho daño. Y no es que empezó la democracia o los derechos humanos con la Revolución Francesa, no. De hecho, ya España tenía los derechos humanos en toda América. Estaba protegiendo a los indígenas. Era mucho mejor que todo el cuento ese de igualdad, fraternidad y todo eso, que para eso mataron a miles de personas. ¿Saben ustedes que hubo un monasterio de carmelitas que hicieron un voto de martirio?
¿Qué significa eso? Un monasterio que estaba ahí en París. Cuando supieron que están matando a todos los religiosos y a todos los obispos y sacerdotes, ellas hablaron entre ellas y se pusieron de acuerdo de un voto de martirio, o sea que si las llevaban a la guillotina, ellas no se iban a resistir. Y lo iban a ofrecer por el fin de la persecución contra la iglesia. De hecho, llegó el momento en que las llevaron a la guillotina. Fue una situación bien impactante porque una por una, cuando las llamaban para pasar a la guillotina, se arrodillaban ante la superiora, aunque les habían quitado todos sus hábitos y toda la cosa, pero su dignidad no se la podían quitar. Entonces, una por una, se acercaba a la superiora y le decían: Madre Superiora, permiso para pasar al martirio. Y la madre le daba el permiso. Incluso una que en su momento dijo que no quería el martirio, tenía miedo de la muerte y no hizo el voto en su momento, pero en ese momento ella se acercó a la superiora y le pidió permiso y pasó a la guillotina. Todas pasaron. Solo una, por una razón de que tuvo que hacer un mandado o algo, no la encontraron al momento que las llevaron a todas. Solo a esa no la mataron, pero a las demás sí. De hecho, a los, no sé si 2 o 3 días después, se terminó. No siguieron matando a ninguna persona más en la guillotina. Porque ellas se habían ofrecido a Dios para que se terminara esa masacre. Fíjate qué impresionante eso. Y después vino ya Napoleón. Él nuevamente, cuando él llega y él quita toda esta situación y permite la libertad religiosa de que la gente, si quiere, pueda ir a celebrar las misas, y que si muchachas querían entrar a los conventos, que entraran, si se iban a ordenar sacerdotes, que se ordenaran. Él permitió, pero fue muy difícil porque por mucho tiempo la gente no estaba yendo a misa. Se acostumbraron a no ir a misa. Ese es el tiempo en que aparece el santo cura de Ars. Aunque él tuvo dificultades de estudio, ¿saben qué lo convenció a él para hacerse sacerdote? Porque de niño, un sacerdote que no quiso hacer la promesa hacia los revolucionarios, sino que él quiso seguir siendo un sacerdote católico. Le habían exigido a todos los sacerdotes que tenían que hacer esa promesa de no ser más obedientes a Roma, sino solo a los revolucionarios. Entonces, un sacerdote que no hizo esa promesa celebró la misa en privado, en una casa particular, y allí le dio la primera comunión a un grupo de niños, y ahí estaba este niño, que después sería el santo cura de Ars. Y esto le impactó mucho a este niño, la valentía de este sacerdote. Y él quiso ser sacerdote solo por eso. Entonces, cuando él lo envían a Ars, fíjense que Ars queda una montaña perdida allí en Francia. Y lo mandan allí porque, como había tenido tantas dificultades de estudio, dice, no, bueno, si va a hacer algún daño, que no haga tanto daño. Hay un pueblecito perdido,
que no haga tanto daño. Ahí lo mandaron. Sin embargo, él se dedicó mucho a la predicación, a la confesión, a celebrar la misa, a visitar las casas, a visitar los enfermos. Hacía horas y horas de confesión. La gente lo buscaba y empezaron a buscarlo, no solo del pueblo, de toda Francia llegaban. Incluso llegaban otros sacerdotes y obispos y hasta funcionarios. Llegaban y se confesaban con él. O sea que él realmente de esa manera, fue un contrarrevolucionario, o sea, iba en contra de esa revolución francesa. Porque nuevamente fomentó la fe en el pueblo. La recobró la fe. Y aquí es donde aparece la medalla milagrosa. En el año 1830, más o menos, se le aparece a una monjita de las, no me acuerdo de la congregación, en todo caso, esta congregación que la habían cerrado cuando lo de la Revolución Francesa, la vuelven a abrir, y ella era una jovencita, era una monja recién entrada al monasterio. Ella le pidió a la Virgen, Santísima Virgen, si es tu voluntad, quiero verte, quiero que se me aparezca. Y la Virgen se lo concedió. La Virgen se lo concedió. Fíjense que lo primero que sucedió fue que un niño pequeño se le acerca. Ella no está segura si ese niño era su ángel de la guarda o era el mismo niño Jesús que se le acerca y le dice, mira, ven, vamos a la capilla, que alguien quiere hablarte ahí. Llegó a la capilla y se encuentra con la Virgen María. En alguna de las apariciones que le hace la Virgen María, le presenta la medalla milagrosa, que en aquel momento pues no se llamaba medalla milagrosa, ¿no? Simplemente la Virgen le dice, quiero que hagas una medalla y que se distribuya, ¿verdad?, a todos. Y qué interesante esta medalla, porque traía los corazones de Jesús y de María. O sea, siendo una aparición de la Virgen María, lleva los corazones de Jesús y de María. Y tiene la inscripción, oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. ¿Verdad? Por primera vez aparece esa inscripción, sin pecado concebida, que es lo que nosotros sí celebramos, ¿verdad? Inmaculada Concepción. Y ciertamente, con la ayuda de su director espiritual y de las superioras del monasterio, habló con el obispo dio el permiso, se hicieron las medallas y se distribuyeron justo en el momento en que vino una peste y salvó a muchas personas, pero no tanto eso, sino que llevó a la conversión a muchos. ¿Por qué? Porque volvieron a misa. Mucha gente, llevando esa imagen de la medalla milagrosa, sintieron el deseo de volver a misa. Recuerden que recién había pasado la Revolución Francesa. Fue a los finales del siglo de 1700. Y en 1830 la Virgen María se aparece con esto para fortalecer la fe en Francia. Y de hecho muchos se convirtieron llevando la medalla milagrosa. Incluso se sabe de algunos que eran protestantes, ¿verdad?, que también se convirtieron a la fe católica. Ojalá pues que nosotros anhelemos recibir a Jesús y a María en nuestra vida. Que volvamos a la oración. Todo esto se va a acabar, este mundo se va a acabar, es lo que nos anuncia la palabra de Dios hoy. Todo esto se va a acabar.
Puede ser que llegue el final de nuestra vida y no veamos el final del mundo. Pero sí hay una cosa importante, ¿verdad? De lo que dice aquí el Señor. Al final, cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. O sea, cuando veamos que todo está un desastre, este mundo, y de hecho nosotros estamos viendo, este mundo está un desastre, porque se han alejado de Dios, están viviendo una moral anticristiana. Fíjense que hablan de todas situaciones de guerra, de Gaza, de Ucrania, y hacen campañas para que se pare de atacar en Gaza y toda la cosa. Pero están matando centenares de cristianos en Nigeria. ¿Y quién se levanta a decir esto? ¿Qué periódicos, qué medios de comunicación hablan de esto? Ni uno. Nadie. Ninguna voz se levanta. ¿Por qué? Porque son católicos. Nadie habla en defensa de los cristianos. Precisamente porque son católicos. Están matando a centenares. Secuestraron como a 300 niños y niñas de un colegio católico en Nigeria y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Eso es triste, ¿verdad? Y sin embargo, pues, aunque vivamos estas situaciones tan terribles, dice Jesús, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. El Señor está cerca. Él quiere liberarnos de la esclavitud del pecado, liberarnos del engaño del maligno, liberarnos de las mentiras de este mundo, para que podamos vivir en la voluntad de Dios.